Hoy nos convoca otra vez esta celebración en vivo con mucha gente linda. Hoy con Silvi, de Espacio de Encuentro, no desde la maternidad, sino más bien desde todo, desde esto que nos encuentra, que ahí está Silvi. Te mando la solicitud, Silvi. Ahí está. Para escucharnos, para que nos cuente. A ver, ay, estoy dada vuelta. A ver. Ay, ay, acá estaba arriba. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Sí. Buenas, buenas, ¿qué tal? Todo bien, felicitaciones, Gracias, felicidades. Es un gracias honor por estar acá. sumarte. Bueno, gracias por sumarte, por lo andado, lo compartido, por todo este año que nos ha encontrado mucho juntas, desde por ahí otro lugar, porque no es que nos conocimos este año, pero, pero bueno, andando. Y yo digo, bueno, cuando empezamos a charlar sobre qué, digo, bueno, yo siento que lo que me gustaría es que el resto vea lo que yo puedo ver en cada uno. Y, y bueno, contanos, Silvi, quién sos para este presente, quién va siendo. Adivina la pregunta, arrancamos. Bueno, primero algo que compartí hace un ratito. Por ahí me gustaría decirlo acá porque ya sabemos cómo es esto de la virtualidad, ¿no? Todo vemos, ¿no? Y digo, pensad en esto, qué hermoso este movimiento que estás haciendo vos, porque qué poco festejamos nuestros logros, qué poco celebramos nuestros logros, nuestros movimientos. Bueno, esto es un movimiento enorme, ¿no? Vos hoy tenés tu espacio y de esta manera estás celebrando, festejando, pero a veces son los movimientos pequeños y son méritos propios. Este espacio que hoy estemos acá es mérito de Aldana, ¿no? Fue la creadora de ese espacio, de ese movimiento, de estar ahí, y como tantas veces nos cuesta decir, che, pará, este protito es mío, es mi mérito, es mi logro, lo comparto con el mundo, pero es mío, soy yo la que me animé a mirarme, a verme, a todos los desafíos, todos los miedos, todo lo que implica tener un espacio o hacer un movimiento, ¿no? Todo lo que se implica. Así que digo, me parece hermoso esto, poder transmitir que cada logro que vamos teniendo, bueno, me encanta, es una maravilla poder festejarlo y decir, buenísimo, ¿no? Así vamos por más, ¿no? Que la mente entienda que no se va a morir por este nuevo espacio, que no se va a morir por generar esta nueva actividad, ¿no? O este nuevo movimiento que, bueno, que vos creaste, por eso para mí hoy es un honor estar acá, y sobre todo porque muchas veces me veo identificada con vos, ¿no? En estos movimientos que vas haciendo, más allá de que cada una vaya por su camino lógico, porque somos seres individuales, pero en esto de cada paso, de sentir esa escucha sin juicio, de saber que esa devolución de la palabra siempre es desde el amor, a mí nada, me gratifica mucho tenerte ahí del otro lado. Bueno. Wow, me fue un montón todo eso que dijiste, me fue un montón. eh, Ahí estoy queriendo estar acá, pero sin embargo cuando vos decís todo eso, yo me voy, retrocedo en el tiempo y vuelvo automáticamente al primer día que tuve la llave del espacio, que no era el solo hecho de tener la llave del espacio, era decirme sí a tantas cosas, a tanto que había imaginado y sin embargo tantas otras veces que me había dicho, no, mejor quédate donde estás, no, mira, esto es seguro, que sabía que nada sabía, que nada iba a saber de lo que iba a suceder. Y entonces cuando pensé en celebrar el primer año, pues de repente dije, wow, un año que fue como
montonazo, pero quise celebrarlo, porque la verdad es que para mí fue eso, un montonazo, y necesitaba celebrarlo, deseaba con toda el alma que sea un festejo que en mi cabeza era diferente, era un festejo así más parecido a fiestita, que no digo, no estoy diciendo nada que esté bien ni que esté mal, simplemente era lo que mi cabeza me llevaba a celebrar, poner banderines, poner algo para comer, música, y eso, a eso me iba. Y de repente digo, pará, pero vos ¿cómo celebrás? ¿Cómo querés celebrar este primer año de todo este movimiento que para mí es Casa Nido? Yo quiero celebrar primero con toda la gente que conocí en el camino, y cómo hago para juntarlos a todos, y, esto, o sea, yo cuando sentí este espacio era un espacio para anidarnos, para compartirnos, para hacer red, y lo quiero celebrar así, así. Entonces, ¿cuántas veces pienso ahora, en este instante, nos movemos en realidad lo que sí queremos, nos movemos del foco, porque inevitablemente volvemos a lo que conocimos. Para mí celebrar era con banderines, tortita, comida, música. Y no pensaba en lo que en realidad sí quería. De repente, lo primero que sucedió no fue pensarme, decir, bueno, pará, que tuve que hacer eso, parar, detenerme, decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que realmente siento hacer? Así que bueno, gracias. Me encanta, me encanta. Y bueno, pensando un poco en esa pregunta que vos me hiciste, la verdad es que no tengo como más miedo a las definiciones, porque sé que uno, lo que te digo ahora en este instante, mañana comprendí que ya puede modificarse totalmente, pero inevitablemente hoy pensaba un poco, ¿no? Intentaba pensarme un poco para compartir, sobre todo porque yo siempre lo que intento desde mi espacio, no solo la gente que llega a mi espacio, sino quien por ahí lee algún artículo de los que subo, o que vea algún video, que pueda ver la posibilidad, ¿no? De abrir esa posibilidad, de que se puede, ¿no? Porque siempre sentimos como que es difícil. Sí, no digo que no, pero que se puede, ¿no? Entonces pensaba en ese mensaje y me pensaba a mí, ¿no? Y entonces inevitablemente me fui esa niña, recuerdo estar afuera de mi casa, ¿no? Y pensaba hoy, porque justo en el patio estaba, y pensaba cuando salía al patio de mi casa y miraba al cielo y yo decía, hay algo más, ¿no? Nada, te estoy hablando, tenía 7 años, 6, era pequeña. Y miraba el cielo y yo decía, che, acá hay algo más. Y a veces, a mí me gustaba mucho jugar a la radio, y en eso que estaba haciendo las publicidades en la radio, me acomodaba en mi pieza, decía, ¿esto será un sueño? ¿Alguien me estará viendo? ¿Alguien me estará digitando de lo que yo tengo que decir como escribo yo en la radio? ¿No? Obviamente que como uno va pagando todo eso, lo dejé de alimentar, ¿no? En ese momento. Pero bueno, hoy me pienso más ahí y intento conectar, ¿no? Todo eso que me gustaba comunicar en la radio cuando jugaba de pequeña, ¿no? Todas esas preguntas que me hacía, que obviamente me parecían que eran como locas y quedaban conmigo, no era que las podía conversar con alguien, ¿no? Porque era como que, no sé, eran como preguntas muy grandes, que con quien más cercano podía hablar, a lo mejor era con mi abuela, que hablábamos de Dios, ¿no? Ella desde su lugar me hablaba, eh, y siempre era como que me llegaba, ¿no? Pero nunca sentía que era un Dios determinado. Siempre, cada vez que lo escuchaba en sus relatos, me parecía que era como algo más grande, ¿no? Y bueno, después hubo un tiempo como que me separé de todas esas preguntas, eh, y sí, siempre me gustó mucho la filosofía, la psicología, y entonces me fui mucho a la mente, ¿no?
me transformé en un ser muy mental y me alejé de toda esa niña que andaba indagando a ver si esto era un sueño, ¿no? Que estaba diciendo a ver qué dice Silvina y qué dice Aldana, un sueño más grande, ¿no? Pero también me sirvió porque, digo, siempre somos seres mentales, ¿no? Esta experiencia humana es mental, que después obviamente va acompañado de todo un proceso espiritual, porque somos espíritu, de la manera que lo mires, pero digo, esto es bien concreto, ¿no? Primero tenemos que estar bien acá para después poder desplegar todo lo otro, porque a veces nos olvidamos de esto, somos humanos, somos biológicos, hay toda una biología que nos manda, que nos mueve, entonces después en algún momento dije, la mente no me alcanza, y ahí empecé a indagar, ¿no? Porque yo tengo muchos años de psicoanálisis, muchos, porque necesitaba encontrar una respuesta a toda mi historia, a todo eso que me dolía, y bueno, el psicoanálisis sentí que fue la mejor herramienta hasta que en un momento me di cuenta que había cosas que excedían la mente, que me daba cuenta que eran repetitivas, que me daba cuenta que había como una fuerza más grande que yo no la podía controlar, y bueno, ahí comenzó como una búsqueda que fueron como quiebres, ¿no? Voy nombrando como puntos así, después pasó una vida, hoy tengo 40 años, ¿no? Pero como cosas, ¿no? Que me fueron como marcando, y entonces hoy encuentro, ¿no? Hoy me doy cuenta de la importancia de todo, de la importancia del cuerpo, de la importancia de la mente, de la importancia del alma, de la importancia del espíritu, ¿no? De cómo uno tiene que intentar ir alimentando todas esas dimensiones, donde en definitiva la más grande y la más enorme es la espiritual, por eso es la más compleja, ¿no? Eh, Justo hoy hablábamos con mi pareja en el almuerzo de las constelaciones, y yo digo, eso no te lo puedo explicar, hay que vivirlo. Pues yo te puedo como nombrar algunas cosas, o dar conceptos puntuales, o explicarte la teoría, el trasfondo, ¿no? Pero la verdad es que son cosas que uno tiene que vivirlas. Si no las vive, no comprende que sos uno, ¿no? Porque a todos creo que en algún punto nos ha pasado, y porque los seres humanos funcionamos así. Cuando nos encontramos en la práctica, en el hacer, ahí es cuando algo se mueve. Para decir, ¿es por acá o no es por acá? Pero es en el momento del hacer donde hay algo. Y yo creo que hoy me defino como eso, estoy en un continuo hacer, en un continuo accionar, intentando encontrarme con todo eso que siento que sí me hace bien. Y sobre todo escuchando mucho, mucho a mi cuerpo, mucho a mi mente y mucho a todos mis sentidos, como que intento ya no descuidar a ninguno, sabiendo que hay momentos de pausa, que hay momentos donde uno necesita como ese espacio para decir, che, pará, estoy haciendo mil cosas, a ver, vamos a ver qué pasó, pero sé que este es un camino sin fin, el de la acción, y que va a ser hasta el fin, ¿no? Y ahí, digo, cuando comprendí la finitud del cuerpo, pero la inmensidad del alma, hubo algo que en mí cambió totalmente, porque entonces entendí que este cuerpo físico lo tenía que cuidar, que tenía que cuidar todo lo que estaba acá adentro, y a la vez alimentar mi alma, que es eterna. Creo que ahí estoy. Ahí. Eso soy un poco. Mientras te escucho de esto de la constelación, de qué es, o sea, pienso esto, digo, a veces hay cosas que uno no puede explicar, o sea, necesita vivir, y creo que es un poco eso la vida que cada quien vive, que muchas veces decimos cada uno hace lo que puede, pero también hay invitaciones constantes que a veces podemos escuchar como no, que también es una elección, pero a veces, digo, en tu camino, en tu andar, porque veo el mío, digo, necesitábamos estar en todos los espacios en donde estuvimos, en todo ese camino que recorrimos,
necesitábamos estar. Decir, bueno, hoy puedo decir que hoy soy esto. Y qué alegría, o sea, yo me sentí muy libre cuando supe que podía cambiar, que no tenía que ser toda la vida docente, que no tenía que ser toda la vida terapeuta, que no tenía que... el corrernos de eso, que no es lo que nos define, pero muchas veces sí lo agarramos y decimos, cuando yo, el otro día hablábamos de esto en los encuentros de meditación, cuando yo pregunto quién sos, muchos dicen soy la esposa de, soy la madre de, soy docente, soy, y no sos nada de todos esos roles. Entonces, cuando sabemos que somos mucho más y mucho menos que eso, creo que es una liberación. Me dice, bueno, entonces, pará, porque si esto a mí no me define, puedo elegir otra cosa. Tal cual. Y entonces, en algún punto, tu historia hizo esa pregunta. En algún momento de tu andar, es decir, estuve muy mental, primero soñé, me animé a jugar, fui esa niña que soñaba con ser montones de roles, porque los niños juegan, pero el recuerdo a vos te viene de mirándote cómo estabas en esa radio transmitiendo algo, y tu recuerdo se va ahí, y que quizás ahora lo empezaste como a mover, porque capaz que ese recuerdo estuvo ahí, pero no lo recordabas. Viste que a veces decías, yo no tengo recuerdos de niño. Están los recuerdos, están, solamente que están ahí apagaditos, pero están. Entonces de repente vos empezaste, decís, muy mental, empecé a estudiar, me gustaba la filosofía, empecé, bueno, caí en la docencia, pero hubo un momento en que vos te empezaste a preguntar quizás. ¿Cuál fue ese momento? Yo creo que fue uno de los momentos de mayor dolor de mi historia, porque conocí una parte de mi historia, que la resguardo no por mí, sino por el resto de los protagonistas, ¿no? Pero creo que fue ese momento de dolor, el que dije, no, no, acá tiene que haber otra cosa, ¿no? Esto yo lo tengo que trascender, esto tiene que pasar, porque si no voy a vivir ahí en ese dolor, ¿no? En ese dolor que me hacía más, no sé, 23 años que me acompañaba, 22, entonces, ¿no? Como que hasta ese momento había estado siempre echando la culpa a la afuera, ¿no? De, bueno, fíjate, y mamá no intervino, papá no intervino, y acá qué pasó, y no estuvieron, ¿no? Y entonces ahí hubo como un gran quiebre, ¿no? Esto, ver esa escena ahí nuevamente, todo ese dolor, y de repente una vez más culpándola afuera y diciendo, no, bueno, pará, así hasta acá no solucionamos nada. O sea, vamos a buscar herramientas que te sirvan a vos para salir de esto, porque vos no creía que lo estaba creando en ese momento, pero sí era consciente de que había algo ahí, algo más, ¿no? En ese momento, eso fue como un momento bisagra, donde empecé a hacerme preguntas distintas. Y yo digo, cuando empezamos a hacernos preguntas distintas es un camino de ida. Y otra gran explosión fue la maternidad, ¿no? Ahí en mis 26, 27 años, bueno, quedé embarazada de Nay, y bueno, ahí me encontré, me llené de preguntas, ¿no? Porque de repente quería hacer otra. También fue un gran salto ese momento, un gran salto, ¿no? Bueno, después mi separación con el papá de Nay, fue todo un descubrimiento para mí, porque empecé a hacerme preguntas nuevas, era llena de frustración, llena de dolor nuevamente, un duelo enorme para hacer, era un vínculo de 18 años, donde no concebía mi vida fuera de ese círculo, ese fue otro gran quiebre, ¿no?
Bueno, y después el encuentro con mi pareja actual, que yo ya estaba en otro lugar totalmente diferente, entonces cada vez que lo veía decía, bueno, vamos a trabajar a ver qué pasa ahí, ¿no? Y bueno, y la llegada de Francisco, que uno cree que, bueno, ya tuve la primera, ya está, ¿no? Eso podría nombrar como los grandes momentos, así como muy puntuales, y si hay uno que me movió muchísimo también, que me hizo preguntarme muchas cosas, que es este espacio que hoy tengo, donde hacía casi 15 años que tenía un mismo trabajo, donde era muy reconocida en ese trabajo, donde tenía todas las florcitas alrededor, las coronitas, los globitos, ¿no? Y bueno, y me tenía que ir de ese espacio de repente al vacío, ¿no? Porque del otro lado no sabía qué había, y me sorprendo a diario, ¿no? Teniendo claro qué cosas quiero para mi espacio, qué cosas no, y abriéndome a que algo nuevo pase. Pero eso también fue un gran quiebre para mí, porque estaba llena de creencias, de miedos, de nuevos desafíos, pero cada lugar yo creo que lo que tiene en común es que me unía en cierto punto a mis heridas, a mi dolor, y entonces era ahí meterme, ¿no? A eso, y bueno, que creo que esos fueron como grandes quiebres, ¿no? Pero que siempre estaban unidos a historias que me jodían, a historias que me dolían, y que las fui trascendiendo, y sigo aún trascendiendo, ¿no? Solo que hoy más liviana, eso sí, pero, pero sigo teniendo esas escenas dolorosas, ¿no? Sigo como encontrando esos dolores, tal vez. Eh, Solo que con otra mirada, ¿no? Como con la maternidad. Hoy comprendo, al principio con mi hija mayor era todo culpa, todo estaba mal, y hoy la miro y digo, che, no lo hice tan, ¿no? Pero en ese momento todo mal, y sobre todo hay algo, cuando dije, ella va a tener que ir a trabajar todo lo que vivió con vos, con su padre, con quien es mi pareja, porque somos sus referentes, ¿no? Entonces, eso no me libera de la responsabilidad de Claro. trabajarme, pero sí me liberó enormemente. Es decir, bueno, ella va a tener que hacer su camino también, porque su camino yo no lo puedo hacer. Y entonces ahí pude ser más la madre que quería ser, ¿no? No esquivando, no esquivando el bulto, como se dice, ¿no? No, 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 Pero obvio, sí, con responsabilidad, pero no con culpa. tal cual. Bueno, yo creo que esos fueron como los grandes momentos que podría decirte en estos últimos 20 años, que fueron como todos así, como sacudones, ¿no? Eh, y después la vida. Podemos decir entonces que del dolor se puede hacer compost. Es lo primero que se me viene. O sea, del dolor se puede hacer compost, que muchas veces esas situaciones que por ahí vivimos, que muchas veces decimos que cagadas, o sea, no las deseamos para nada. Sin embargo, cuando volvemos, decimos, para que yo a partir de esto hice esto. Entonces, si bien creo que no elegimos pasar por eso, viene eso para algo. Y a veces es difícil poder compartirlo, decirlo a quien que la está pasando mal. Puedo decir, bueno, pero pará, porque lo que yo estoy pasando es durísimo, no me digas que de esto va a salir algo bueno. Pero lo que siento es que sí, que algo bueno va a quedar y que esa situación que hoy no te gusta, que hoy no disfrutás, ni mucho menos, es lo que en algún punto estás pidiendo vivir. Porque si no pasábamos todo lo que pasamos, no hubiéramos estado acá. Y por lo menos siento que cuando te escucho, que tu presente hoy vos lo elegís. O sea, te estás
pudiendo ver eso que sí elegimos. Estoy más cerca un poco de conscientemente de la vida que quiero. Tal cual. Sí, Entonces, a veces cuesta por ahí decirlo pero cuando uno empieza a ver, tú ves, bueno, pará, pero si yo, o sea, las preguntas, yo siempre me acuerdo de cuando estaba en la escuela y me quejaba de montones de cosas. Y alguien de pasadita, así como en chiste, me dijo, y si no te gusta, ¿por qué no te vas? Yo dije, tienes razón. O sea, ¿por qué nunca me lo pregunté? Gracias, dije yo. Nunca se lo agradecí, creo. Pero digo, sí, estaba la persona correcta con la pregunta correcta para que esa pregunta me llegara a mí y me hiciera responsable. Si yo no quería estar ahí, ¿qué estaba haciendo ahí? Si yo hoy, ponele, no quisiera algo de mi alrededor, eso me convoca. Si me convoca, yo puedo hacer algo con eso. Si no estoy haciendo algo, también es tema mío, si no estoy pudiendo. Yo digo, gracias, sí, gracias, tenés razón. No sé por qué estoy acá. Bueno, ahí arranqué a preguntarme, pero digo, agradecer todo eso que hoy nos trae un poco más cerca de donde sí queremos, eligiendo desde otro lugar, como la maternidad misma. Al principio uno lo hace como puede, pero cuando empezás a indagarte y empezás a preguntarte, bueno, che, capaz que hay otras formas de hacerlo. No sabemos bien cuáles son, pero las vamos probando, escuchamos al otro, lo compartimos y de repente decís, bueno, sí, podría ser que lo hiciera como lo hace Juanita. ¿Por qué no? bien, esto que, ¿no? Que cada uno sepa que, no sé, digo, los procesos son siempre muy individuales, donde estamos como muy acostumbrados a mirar, e idealizar y querer ir por la vida de ese otro, ¿no? Y eso también nos aleja en cierto punto de nosotros. Yo no digo de no buscar referentes, porque todos necesitamos, digo, yo no digo que no me pueda llegar una mujer que no tenga hijos, ¿no? Seguramente me puede mover cosas, porque más hay gente que sigo con la que por ahí me formo que no tiene hijos, pero yo voy a intentar mirar generalmente a quién tiene su profesión, a quién tiene hijos, a quién tiene su familia, ¿no? Porque eso me va a identificar más y me va a permitir ver lo posible, ¿no? Entonces, digo esto, que me muestre que es posible, no significa que yo quiera esa vida. Y acá es una línea muy finita esta también, porque cuando andamos en este camino indagando, es como que vamos intentando dar manotazos y no nos damos cuenta que cada vez que nos quedamos idealizando a ese otro de afuera, ¿no? Nos perdemos esa oportunidad. No, en este caso, a quien yo miro que no tiene hijos, no porque esté mal mirarla, sí, la voy a observar, pero la verdad que su realidad no va a tener que ver con la mía, porque ella va a hablar de su profesión y de sus posibilidades sin estar maternando. Entonces es otra totalmente diferente, ni mejor ni peor, pero es diferente, ¿no? Entonces, digo, en eso, poder observar y no ponernos obstáculos, porque si yo la miro, tengo que ser consciente que estoy mirando a alguien que no tiene hijos. Entonces, hay cosas que tal vez yo las voy a lograr igual, pero por otro lugar. Porque hay diferencias inevitables entre nosotras, de elecciones conscientes o no conscientes de nuestra vida, pero que sucedieron, que son así. Entonces, bueno, digo, este caminito creo que tiene como cosas muy puntuales. Primero, todos tenemos heridas, todos tenemos dolores, pero todos podemos. Entiendo eso que vos decís cuando decís, bueno, hay alguien que a lo mejor está en ese movimiento doloroso, es totalmente respetable, que a veces solo tenemos que permitirnos putear, enojarnos y punto, nada más.
el tiempo que sea necesario, pero después en algún momento, es como yo te dije cuando me encontré en mis 22, 23 años, que dije, bueno, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir odiando al mundo, haciendo responsable al mundo de tu vida, seguir peleando con todo el mundo, gritando, tratando mal, siempre estar a la defensiva, o vas a hacer algo para que eso cambie? Esas dos opciones las tenemos siempre, ¿no? Y claro que las historias, vos me vas a decir, bueno, pero hay que ver qué le pasó a cada uno, porque las historias, algunas son más pesadas y otras no. Eso no es posible, porque a mí me pesa mi historia, y a vos te pesa la tuya, y otro le va a pesar el otro, y el otro capaz dice, che, pero yo a mí se me murió mi viejo cuando recién nací. Y bueno, pero es tu historia, es la que te duele a vos, no me duele a mí, porque yo lo tuve, y a mí me duele todo lo que me pasó estando yo vivo, ¿no? Entonces, digo, también eso es un gran punto, porque estamos como acostumbrados a esto, bueno, total sobreviví. Ah, a mí me pegaba pero no me pasó nada, o a mí me gritaban, o a mí me encerraban, o a mí estaban un mes sin hablarme y no pasaba nada. Y digo, cada vez que decimos eso nos alejamos de la posibilidad, porque minimizamos nuestro dolor que está ahí, y que nos condiciona nuestro presente, aunque no nos demos cuenta, pero digo, nos volvemos a perder de esa posibilidad, nos volvemos a correr del protagonismo cada vez que decimos, che, pero no nos fue tan mal en nuestra historia, ¿no? Entonces creo que hay como, siempre hay posibilidades, sobre todo hoy, digo, a lo mejor, no sé, también había posibilidades porque hay gente que cambia su vida ahí desde que el mundo es mundo y se hace preguntas, ¿no? Pero digo, hay algo que sí nos pasa hoy, que es, si querés transformar tu vida, hay infinidad de herramientas. Hoy apretás un botón, no necesitas ir a una sesión, no necesitas ir a un taller, a formarte, a nada. Apretás un botón a YouTube, tenés infinidad de material, de cosas en Instagram, lo que sea, al menos para empezar a hacerte preguntas diferentes, ¿no? Entonces, digo, a mí me salvó eso, empezar a hacerme preguntas distintas. Totalmente, yo creo que es la invitación, que aunque a veces lo vemos nublado, es la invitación. Silvi, en tu espacio, ¿qué es lo que podés compartir? Contanos. En mi espacio realizo sesiones de biodecodificación. Puntualmente, y en momentos realizo talleres, bueno, que vamos a aprovechar a hacer el chivo el martes, que nos encontramos de manera presencial con Maternidad Sin Máscaras, así que todo el mundo bienvenido ahí. Recuerden que son cupos limitados. Pero bueno, yo trabajo en mi consultorio de manera individual, ¿no? Con la historia de cada una de las personas, desde el hoy hacia atrás, intentando indagar, por eso es un proceso, ¿no? No es tal vez como la biodecodificación convencional, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que es el encuentro uno a uno una vez, sino que esto es un caminito, donde vamos desde el hoy, de la vida contemporánea hacia atrás, pasamos por el útero, el proyecto y sentido, y ahí nos abrimos al transgeneracional. La verdad que yo comprendí que esa forma para mí es un camino, es una forma de vida, ¿no? Yo ya no podría vivir no sin biodecodificación, pero sí sin indagarme. Y es un poco la invitación cada vez que alguien viene, ¿no? Darle todas las herramientas que pueda, yo darle para que no dependan de un espacio, sino que para que cada uno cree su propio método de autoconocimiento. Porque también comprender eso, el autoconocimiento es la salida para mí, ¿no? Es qué me hace sentir el otro, qué me hace pensar, ¿no? Y desde ahí es el caminito que hacemos en las sesiones individuales. Silvi, ¿por qué sentís que es la biodescodificación y no otra cosa? ¿Por qué crees que elegiste por ahí? Porque creo que fue con lo que más resultado tuve en mi propia experiencia. Creo que
cuando me encontré con Bio, se abrió un universo enorme, enorme, y que me permitió ver mi propia historia de una manera que hasta el momento no había encontrado, porque psicoanálisis se quedaba, era muy mente, se quedaba muy ahí, y yo sentía que necesitaba más. Las constelaciones abren un universo enorme y de mucho movimiento, pero era como muy puntual y en una instancia de tiempo, y la biodecodificación lo que me permitió es recorrer todos los tiempos, más allá de la mente. Y entonces ahí fue cuando sentí, esta herramienta la tengo que compartir, porque creo que es por acá, ¿no? Es como como el puente hacia todo eso que desconocemos. Por lo menos siento que a mí me pasa por ahí. Como que me acuerdo que la primera vez que yo fui a hacerme una biodescodificación, hace muchos años, eh, bueno, una amiga con la que yo estudiaba, me dice, vos tenés que ir a hacer esto. Yo no sabía qué era, y yo estaba muy como enojada con mi mamá en ese momento. Entonces cuando fui, salí más enojada todavía, porque de repente no tenía a quién echarle la culpa. Entonces, pero decir, ¿qué hago ahora con todo esto? Que para mí fue como un montón, y que me llevó un montón de tiempo, un montón de encuentros, poder ordenarme en todo eso, pero, pero me dio eso, la posibilidad, que otras veces uno puede ordenar, puede entender, qué sé yo, pero no va, es como ir al barro, yo que lo estoy trayendo porque digo, es meterte en el barro, andarlo, cansarte, parar, descansar, retomar otra vez, para después empezar a caminar un poco más liviana, porque uno puede traer ahí a la luz un montón de historias y puede perdonar, porque muchas veces uno le echa la culpa a la madre, al padre, al abuelo, pero si ves con otros ojos, comprendes esa historia que está ahí disponible, cuando accedemos al inconsciente, podemos perdonar y podemos perdonarnos y hacernos cargo, a veces uno pará, porque entonces yo puedo hacer algo con esto, no me condiciona esa historia. Entonces, yo siento que la bio es eso. Para mí fue un regalo en su momento, primero fue una patada en el estómago, pero luego como lo seguía haciendo, o sea, o era masoquista o lo seguía haciendo, y cuando tuve la posibilidad, el tiempo disponible, dije, yo quiero compartir esto, porque a mí me liberó, a mí me corrió de un montón de lugares tóxicos, me invitó montones de veces a hacerme responsable y a decir, pará, que todo eso que yo estoy soñando, sí lo puedo hacer. Sí. Tal cual. Entonces, bueno, digo, maravillosa herramienta. Mira, yo a lo mejor no sé si se va a lograr transmitir lo que quiero, pero yo también, bueno, hace muchos años tuve mi primer encuentro de bio, y después decidí estudiarlo y después compartirlo, ¿no? Y todos los meses tengo mi propio espacio donde voy a indagar aún mi historia y sigo. Y hoy, a mis 40 años, le mando, a mí me sale, lo cariñosa me sale como facilidad, ¿no? No es algo que me cueste, pero vengo de dos padres congelados, así como lo digo, ¿no? Sobre todo mi papá. Y esta mañana le dejo un mensaje en el teléfono donde
simplemente le puse hola pa, te deseo un buen día, te amo, nada más, y seguí haciendo mis cosas, me llama, y riéndose, no podía parar de reírse, no sabía ni qué decirme, y me dijo, me sorprendiste, me dice, te amo, hija. Y es la primera vez que lo escuché en 40 años, la primera vez. Y me digo emocionada porque digo, si todo lo que yo pasé sirvió para esto, no me importa, voy a seguir yendo esa historia las veces que sea necesario para poder poner amor en tanto dolor. Maravilloso. Maravilloso porque digo, si uno pudiera, porque a veces juzgamos, siempre vi eso en mí, obvio, primero sí, desde la niña juzgaba, desde la niña, porque claro, mi dolor, a veces por eso, si hay algo que por ahí les invito a las mamás a decir, bueno, cuando lloran sus niños, se les rompe el juguete, y dicen, no es para tanto, sí, es un montón. O sea, para ese niño es un montón. Y para mi niña fue un montón de cosas. Pero yo no sabía que desde ese lugar yo estaba viviendo. Desde el lugar de niña herida, ni más ni menos. Entonces, cuando uno puede comprender y puede ir a darse y animarse, decir, bueno, yo puedo comprender a mi papá. Mi papá no era una persona congelada porque sí. Mi papá tenía razones para congelarse. Entonces, poder ver con amor todo eso, es vernos con amor a nosotros mismos. Y digo, bueno, que todo ese mundo que está ahí afuera sea consciente de que las herramientas existen y que están en sus manos el poder hacer algo con eso. Esto no es para quien se encuentra feliz en este presente, no. Es para aquel que le molesta su presente, que no está conforme, que no es feliz todos los días cuando va al trabajo, que no agradece cuando se levanta y mira al cielo y abre los ojos, no es para eso. Esa persona puede ir a hacer lo que está haciendo porque no es por ahí, para ellos no es. Pero si vos hoy te levantaste, te quejaste porque estaba nublado, te saliste y está frío y te quejaste porque tenías que ir a trabajar y te molestan los chicos, te molesta el sol porque la culpa la tiene tu mamá, porque tuviste una vida de mierda, bueno, hace algo porque solamente vos podés hacer algo con eso y se puede hacer algo con eso. Así, para eso estamos acá, porque pudimos. Tal cual. Porque estamos pudiendo hacer algo. Y vamos, bravo por eso. Bravo por Miguelito que le salió así, lo pudo expresar. ¿Sí? Y aclaro que, porque él me lo termina de decir y me dice, ay, qué rara esa palabra, porque nunca me salió. Y le dije, pa, pero tranquilo porque yo no te la pido, ¿eh? No te preocupes. Gracias igual, pero yo no te la pido, quédate tranquilo. Y él me dijo, no, yo te la quería. ¿No? Ahí, entonces vos decís, todo vale, ¿no? Todo es posible, todo es posible. Y cuento esto, digo, y siento que en algún momento odié profundamente a este padre. No es que siempre sentí ese amor de mandarle ese deseo y ese mensaje que fue del corazón, realmente sin esperar nada. Por momentos estaba tan enojada que no quería ni que me mirara, ¿no? Y hoy poder verlo así, aceptarlo, poder tener compasión de él y aceptar que nuestro vínculo es eso, así, y está bien, ¿sí? Nada, es maravilloso. Pero lo logré trabajando en mí. Dejé de pedirle cosas a mi papá. A él dejé de pedirle cosas y eso me cambió porque me dio el poder.
comprendí que el poder estaba en mí. Y sé que suena a frase recontratrillada, ¿no? Porque es lo que muchas veces las personas que han indagado en su historia terminan diciendo, pero la verdad es que uno puede definir eso, el poder está en uno. ¿Me quedo odiando a mi papá o hago tal cual. algo con eso? Y ojo, que puede ser que con tu papá no te hables nunca más aunque trabajes en vos, pero ese odio ya no te va a habitar, porque si ese odio te está habitando, a la única o al único que está lastimando es a vos, el otro capaz que ni se entere, Totalmente. ¿no? Entonces, nada, bienvenido a Totalmente. este camino. Hermoso, hermoso esto, como siempre. Nosotros estamos acostumbradas a estar juntas en estos vivos, pero, pero bueno, son todos una maravilla. Los disfruto un montón. Yo Les también. vamos a dejar la invitación antes de cerrar este vivo, porque el martes próximo a las 2 de la tarde vamos a estar acá en Casa Nido en reunión, en encuentro, en unión, haciendo red de maternidad sin máscaras. Vamos a ir a esos lugares incómodos para que hagan algo con eso, para que puedan hacer algo con eso, para que vean que sí se puede ver de otra manera y hacer otra cosa. Así que, bueno, están invitados, pídanos, invitadas, invitados a todo el mundo, quien lo sienta, resuene, pídanos más información, quedan algunos lugares, porque el espacio, para que sea como queremos, tiene un límite, así que, bueno, escríbanos para sumarse. Y bueno, no Sí, sé si sí. Silvi querés decir algo más, yo agradecida. Igualmente, yo la verdad que siempre es un placer porque siempre salen cosas hermosas. Así que súper feliz por esto, ¿no? Donde decimos dos o tres cositas que pueden llegar a ser y después se despliega toda una cosa que me Tal cual, encanta. yo digo, hoy hace un ratito pensaba, creo, digo, no sé si era esto lo que íbamos a charlar, que habíamos acordado, ¿viste? Me quedé pensando, y digo, pero salió tan lindo que la verdad es Sí, que es para que vean que realmente es un vivo en vivo. sí, tal No cual. tiene casi nada de acuerdo más que la fecha, pero bueno. Sí, pero siempre estoy muy cómoda, siempre es un espacio que me gusta mucho y sobre todo esta posibilidad, ¿no? No solo de festejar, sino de mostrar la posibilidad, ¿no? Que cuando uno se mueve mira, la otra vez leí una frase, si vos esperas, el universo espera, si vos te mueves, el universo se mueve, así que hoy festejo por nuestro movimiento. Hermoso. Wow, hermoso, 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 hermoso. Bueno, gracias, gracias y que sigamos en movimiento. Claro que Entonces, sí, gracias por claro que estar por sí. acá, Bueno. celebrando esto. Gracias. Bueno, un beso enorme. Chau, chau, gracias Adiós. a todos. Chau, chau.